¿no? Y entonces requieren producir una electrización. Yo realmente no les puedo decir algún momento en la historia en que se haya descubierto oficialmente el magnetismo. El magnetismo se pierde realmente en la noche de los tiempos. Los chinos ya tenían brújula y la brújula es magnética, ¿no? Así que tenían bien descubierto el magnetismo desde hace quizás muchísimo tiempo antes. Yo personalmente descubrí el magnetismo cuando mi papá me compró el libro de Las Mil y Una Noches. Y hacia el final del libro viene un cuento que se llama Ciudad del Marino. Y ahí en Ciudad del Marino se menciona que había una montaña magnética que era espantosamente peligrosa, porque conforme los barcos se acercaban a la montaña, se les salían los clavos, o sea, la barra de aquellos se sumergía, ¿no? Ese fue mi descubrimiento del campo magnético, ¿no? El caso es que la electricidad por un lado y el magnetismo por otro se desarrollan como dos ciencias totalmente independientes. Y hay un momento en que se empiezan a cruzar las cosas. Y es que en uno de estos experimentos hacen pasar una corriente por un cable. Y ya alguien tenía una brújula. Y la brújula recibió el jalón del campo magnético. El campo magnético asociado a la corriente que pasaba por ese conductor. Y entonces se descubrió que las cargas de tipo eléctrico eran capaces de producir cosas magnéticas. Más adelante se iba a descubrir que los campos magnéticos, en ciertas condiciones bien especiales, están en condiciones de producir campos eléctricos. Y bueno, pues ya empiezo a ver la luz en cuanto a cómo decirles a ustedes qué es lo que vamos a ver hoy. Cuando les manifiesto a ustedes sus situaciones estacionarias, lo que quiero entender es que las variables físicas que definen un cierto volumen del espacio no dependen del tiempo. Es decir, que está viendo una imagen estática. Esto es imposible rigurosamente, ¿no? Porque, digamos, ustedes saben que un electrón, un átomo tiene un electrón que le está dando vueltas. Está dando vueltas, ¿no? Es decir, no está estacionario. En fin, así que es una cierta aproximación de decir que las cantidades no dependen del tiempo, y es a las que yo me quiero referir hoy. En este ciclo de las conferencias de las ecuaciones de Maxwell, pues ahora toca hablar del campo magnético, del que no he dicho nada. Y pues hay que empezar a decir algo, ¿no? El campo magnético es espantosamente misterioso. Déjenme señalarles a ustedes algunas ideas con las cuales se podría dar una cuenta que existía el campo magnético. Y no solo eso, también se podía pues, medir el campo magnético. De hecho, ya se mencionó hace rato la expresión que permite eliminar la presencia del campo magnético. Y son precisamente las brújulas. Las brújulas son sensibles al campo magnético. Las primeras, bueno, pues nada más eran sensibles al campo magnético de la Tierra. Pero pues dado que la aguja de una brújula es magnética, al acercar dos agujas entre sí, entonces se establece una interacción entre ellas que es definitivamente observable, ¿no? Si uno acerca la aguja se ve que algo están intercambiando entre ellas, ¿no? Sin embargo, quiero recalcar esta interacción era simplemente desconocida. Incluso el magnetismo ha llegado a dar su nombre a ciertas ciencias esotéricas, ¿no? Se habla del magnetismo de aquellos viendo que los ojos salen y lo dejan todo perdido, ¿no? Y pierde la voluntad, pierde todo, ¿no? Hasta la realidad. Pero bueno, déjenme pintarles a ustedes uno de los experimentos más sencillos. Imagínense que tienen ustedes un cable. Eso que se acaba de pintar es un cable, ¿no? Que está pintando, imagínense un cable de Python, lo cortan, y entonces están viendo nada más. Como que le perfil, ¿no? Ese es el cable, ¿no? La idea es que aquí me gustaría que tenga una corriente eléctrica. La semana pasada nos dedicamos al concepto de corrientes eléctricas, así que ahorita no deberíamos tener mucha dificultad en entenderlas, ¿no? Y las corrientes eléctricas las podemos producir con baterías. Hoy día, bueno,
muy sencillo. O si no, con un generador. Me gustaría que esta corriente eléctrica saliera del plano del pizarrón. Imagínense ustedes que van hacia allá. En los temas de física, una situación de este estilo, pues normalmente se pinta de esta manera. ¿Y por qué se pinta de esa manera? Bueno, lo que pasa es que se supone que esto que está delante es la flecha, y entonces lo que se está viendo es el pico del vector. Cuando el vector entra en el pizarrón, en los libros de física, en lugar de pintar esto, pues se pinta la cola, ¿no? ¿Y cómo se distingue la cola? Bueno, la cola es muy sencilla, ¿no? Esa es la cola. Ya sabes tú las cosas representan la cola del vector. En fin, me quiero regresar entonces a mi cable original. Y entonces, eso que está aquí es el cable. Por el que sale una corriente, sale la corriente del pizarrón. Y entonces, en este experimento, lo que yo hago hacer es simplemente traer una brújula y colocarla, por ejemplo, ahí. Las brújulas normalmente son como una caja de Tetris, es un cilindro chaparrito de cada espalda. Y bueno, pues esto normalmente, si su brújula es buena, no, o sea, no es de las brújulas que compramos a los niños para que jueguen, esas nunca funcionan. Si es una brújula buena y la colocan entonces cerca del cable, lo que normalmente van a ver es que la brújula se abre. He pintado una flecha, lo que yo debería pintar es la aguja de la brújula, ¿no? Pero bueno, la flecha además, pues a pesar de que tiene dos lados, hay uno que señala hacia el norte, ¿verdad? Pues ahí estoy pintando la flechita que señala al norte. Desde luego, si yo interrumpiera la corriente que estoy haciendo pasar por aquí, si quito la corriente, entonces esta brújula cambia de dirección y apunta automáticamente al norte magnético local en donde esté ubicada la brújula. Supongan ustedes que el norte estuviera aquí de derecha, entonces, desde el momento en que yo interrumpo la corriente, entonces la brújula empieza a marcar el norte magnético de esa localidad. Sin embargo, quiero que nos regresemos. Vuelvo a poner mi cable, le coloco su corriente, y al colocar su corriente, nuevamente la brújula se coloca tangente. Básicamente el experimento es no vean ustedes, esta raya que yo acabo de pintar, pues representa el vector que localiza la brújula desde el cable, y entonces la observación que uno puede hacer es que se produce allí un ángulo recto. En fin, el experimento lo podemos se puede continuar. Esto lo podemos hacer en cualquier laboratorio, con pastas la brújula. Y entonces, si nosotros ahora colocamos esta brújula en esta brújula y volvemos a hacer el experimento, nos vamos a encontrar nuevamente que la dirección de la brújula vuelve a ser perpendicular a la dirección que la une al punto donde se encuentra el cable. En fin, no quiero hacerse las cargaditas con miles de experimentos, todas estas cosas son muy sencillas. Si yo ahora me coloco aquí, ¿verdad? Entonces va a quedar acá. En fin, va a ser perpendicular. Y bueno, tengo que decirles que casi siempre, ¿no? ¿Cómo está eso de casi siempre? Pues lo que pasa es que si la brújula te empieza a colocar lejos, entonces la influencia del campo magnético se empieza a hacer pequeñita y se empieza a hacer comparable a la misma fuerza del campo magnético de la Tierra. Entonces, cuando en ese momento la fuerza del uno y la fuerza del otro empiezan a competir y a ver cuál gana, ¿no? Y hay un momento que la brújula está tan lejos que la fuerza del campo magnético terrestre, que más o menos es la misma a todos lados, ya resulta más grande que la que produce el cable eléctrico. Estoy pensando que yo pongo aquí la brújula y ya en lugar de ponerse perpendicular, empieza
a balancearse entre la dirección del norte magnético y el campo magnético que está produciendo aquel campo, ¿no? Bueno, estas son indicaciones. Quiero antes de pasar a las cosas ya un poquito más fundamentales, quisiera platicarles a ustedes cómo se mide el campo magnético. O sea, básicamente ahorita hemos estado en una condición en que el campo magnético resulta muy grande comparado con el de la Tierra. Entonces podemos decir que la dirección del campo magnético es la que señala la brújula. Sin embargo, no siempre es muy grande el campo que uno trata de medir comparado con el campo magnético de la Tierra. Y de todas maneras hace falta medirlo. Digamos, aquí yo lo que digo es que el campo magnético asociado al átomo es muy grande comparado con el de la Tierra. Pero preguntan, ¿qué tanto? Y así no puedo responder. Y la respuesta que yo les voy a dar ahorita es la que permitió definir tanto la dirección como el tamaño del campo magnético originalmente. Las propiedades que vamos a ver después fueron descubiertas, iba yo a decir en este siglo, pero no fue en el pasado, en 1905. Y se descubrieron dos publicaciones que se estaban separadas aproximadamente un mes de diferencia. En la primera fue el señor Lorentz el primero, y un mes después un chaval de pelos largos, en su teoría de la relatividad especial. En fin, esto vamos a verlo en un momentito, ¿no? El caso es que lo que yo quiero hacer es lo siguiente, ¿no? Para no producir confusiones, pues voy a orientar las cosas de tal manera que el norte quede para mí en el pizarrón. Y entonces yo podría de alguna manera decir que hay algo que apunta hacia el norte y que yo podría pintar aquí en el pizarrón. Déjenme pintar eso que apunta hacia el norte, ¿no? Esto que apunta hacia el norte, estas flechitas que están poniendo. Estas flechas que están poniendo simplemente son las direcciones que adoptaría una brújula para hacer su medida en esa zona. En esa zona yo les he puesto a ustedes 6 flechas, pero es por una razón. Yo debería poner no 6 flechas, debería poner una infinidad, y eso no lo puedo hacer, eso no me los puedo platicar. Lo que pasa es que en cada punto, en todos los puntos, ya no en esta superficie, sino también en el volumen, en todos los puntos, hay algo en el espacio. ¿Qué si ustedes colocan la orientan? Y este algo que estamos definiendo en cada punto del espacio es lo que los físicos, de una manera medio conectada con la agricultura y con las matemáticas, lo denominamos un campo vectorial. En fin, tienen ustedes eso de flechas. Si el espacio es pequeñito, todas estas flechas son del mismo tamaño, no tienen la misma dirección. Sin embargo, si ustedes estuvieran considerando un pedazo de tierra, o sea, la superficie de la Tierra, entonces, vamos a pintar a la Tierra. Entonces, si yo estuviera por aquí, entonces se dibujarían flechas en esa dirección. Sin embargo, si yo estuviera acá, pues dibujaría flechas en otra, ¿verdad? Apuntando desde luego hacia el norte. Sin embargo, vean ustedes, lo que pasa es que esta cosa ya es muy grande, y entonces acá no es lo mismo que acá, sin embargo, acá así es prácticamente lo mismo punto, que es lo que yo quiero señalar acá. Tenemos pues entonces definido un campo vectorial, y ese campo vectorial es esa cosa misteriosa que tiene la propiedad de que si yo pongo la brújula, así nada más no voy a poder medir el campo de la Tierra, no me voy a poder decir en qué dirección se encuentra. El experimento que hace rato les señalaba a ustedes con la corriente eléctrica tiene la belleza particular de que empiezo a poder tomar una medida del tamaño del campo magnético, ¿no? Porque miren ustedes, si yo colocara aquí una brújula
Entonces ustedes ya saben que la brújula se orienta en esa dirección. Y esta es precisamente la clave que a mí me va a permitir introducir una medición en el espacio para determinar cuándo va a ser campo magnético. Déjenme hacer el experimento así, ¿no? Aquí está la brújula y aquí está el cable eléctrico por donde yo voy a hacer pasar una corriente que sale del plano del pizarrón. ¿Qué pasa cuando yo introduzco una corriente eléctrica por este cable? Está saliendo y entonces yo me doy cuenta que esta brújula se va a reorientar. Si la corriente en este cable fuera inmensa, pero inmensa, grandísima, entonces yo lo que observaría es que esto se pone de esta forma. ¿Por qué? Bueno, pues estamos ahí hablando de ustedes aquí. La dirección de la brújula es perpendicular al vector que une la brújula con el origen del campo magnético. Pero les estaba diciendo, esto sucede solamente en el caso en que la corriente que se hace pasar por el cable es realmente muy grande. Y si la corriente no es muy grande, ¿qué? Bueno, pues para hacer el experimento, ¿no? En lugar de meterle aquí la corriente que yo estoy metiendo, pues la pongo más poquito, y más poquito, y más poquito. Y aquí viene la observación interesante. Al ir disminuyendo la corriente, el campo magnético asociado a esta corriente se va haciendo cada vez más pequeño. Y llega el momento en que el campo magnético asociado a esta corriente, en este punto, debido a esta corriente, es tan pequeño que esta brújula ya no se coloca perpendicular, sino se mantiene en su dirección original. Y esta es precisamente la clave que existe para introducir una medida operacional del concepto de campo magnético de la física. ¿Qué es lo que vamos a hacer para medir un campo magnético? Todo lo que tenemos que hacer es le ponemos la corriente que queramos acá. Así le ponemos una corriente, vamos a llamarla I, sale del plano del pizarrón, colocamos la brújula y entonces el campo magnético produce esta corriente más el campo magnético asociado a la Tierra dan lugar a una orientación resultante en la brújula. Déjenme pintarles a ustedes esta grande, ¿no? Aquí está la dirección que señala la brújula. Y aquí lo que estamos haciendo es que suponemos que esta dirección es la suma del campo magnético de la Tierra y el campo magnético asociado al cable, a la corriente que va al cable. Quizás convenga ponerlo aquí. Ustedes saben que el campo magnético normalmente se representa con la letra B. No sé por qué se representa con la B, a lo mejor no es actualizado. Pero bueno, siempre se representa con la letra B. Aunque hay otro campo asociado con el campo magnético que se representa con la letra H, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos en el que se representa con la letra B. Y entonces yo me pondría este que es el campo magnético. Y como quiero recalcar que es el campo magnético de la Tierra, entonces le pongo un subíndice matemático, no recuerdo que es el campo magnético de la Tierra. Y este otro que está acá es el campo magnético que está produciendo la corriente de este cable. Y entonces pues, de hecho los dos son vectores, así que conviene ejecutarlos de esta manera. Y bueno, entonces, este simple triangulito es el que nos permite básicamente, y es un triangulito por definición, por favor entiendan ustedes, ¿quién sabe qué carajo es un campo magnético? Yo sé que es algo que llena el espacio, quién sabe qué cosa es, pero tiene dirección, y estoy dándole un cierto valor al campo magnético de la Tierra que se me hace, que aquí está y está fijo, y su tamaño no cambia. Mientras que esta otra componente, de alguna manera, está íntimamente ligada con la corriente que yo estoy introduciendo. Entonces, básicamente, este dibujito, que en el fondo no tiene más que por detrás un triangulito,
va a ser lo que a mí me va a permitir definir un concepto que yo desconozco. Pero repito, ¿quién sabe qué cosa es el concepto de campo magnético? El caso es que en este triangulito yo puedo medir ese ángulo con bastante precisión. Y entonces yo podría decir que el campo asociado a la vida, el campo asociado a la corriente que estoy manteniendo en el campo, no sé si va a la lata del ángulo de T. Pero eso es directamente puritita geometría, ¿no? Entonces, desde aquí lo que hacemos es despejar. Nosotros lo que hacemos despejar es el campo asociado al elemento de corriente, y entonces obtenemos que B sub índice I es igual a B sub índice T, y ahí les va un paso forzado, ¿no? Por la cotangente de T. Y tenemos nuestro elemento dinámico, vamos a llamarlo magnetismo, porque pues mide campos magnéticos. Todo lo que tenemos que hacer es medir un ángulo, y entonces podemos construir de una manera objetiva el campo magnético asociado a esa otra cosa. Entonces vean ustedes, esta definición en el fondo lo que hace es medir un concepto en función de otro.